Bueno, reforzamos un poquito la información que está en títulos y que les anticipaba. Cambios, modificaciones en ganancia. Proyecto que presentó Sergio Massa, quien preside la Cámara de Diputados, y que habría cambios muy importantes, Ignacio. Muy importantes porque en lo que tiene que ver con el nuevo piso, estamos hablando de 150.000 pesos como para empezar a tributar ganancias. ¿Cuánto impactaría esto? A ver, 1.237.000 personas, y entre los que están trabajadores en actividad y jubilados, dejen de pagar. Bastante. 1.200.000 La verdad que es una buena noticia. Es una buena noticia. Este nuevo piso establece precisamente esto de 150.000 micrófonos. Perdón, el micrófono te no, es que está entrando, me distrajo porque está entrando. Sí. 150.000 pesos mensuales, y a las jubilaciones que sean superiores a 8 haberes mínimos garantizados. En cuanto a lo que tiene que ver con ¿cuándo se empieza a tratar esto? Bueno, esto se empieza a tratar ahora, pero en el recinto lo que están calculando es que quizás vaya cuando llegue a sesiones ordinarias, cuando ya estén... Después del 1 de marzo. Exactamente, ya estén las sesiones ordinarias en curso. Esto lo trabajó el equipo de Sergio Massa con AFIP, sí, con el bloque de Economía, y además... Sí. Alberto Fernández le pidió a Massa que lo impulse cuando estaban en Chapadmalal. Estuvieron ahí un par de veces reunidos, y ahí, con Alberto Fernández, fue que Sergio Massa empezó a darle forma a esta idea, que en su momento, digamos, lo había estado, cuando, ¿te acordás cuando estaba la campaña presidencial de Massa? Sí. Había mencionado el tema de ganancias y demás. En su momento, tanto Mauricio Macri como Sergio Massa habían prometido sacar directamente el impuesto a las ganancias. Eso no está sucediendo, pero a raíz de el piso de estos 150.000 pesos es una mejora, porque son más o menos 1.267.000, como decíamos antes, personas, entre trabajadores en actividad y jubilados, que van a dejar de tributar. Y los que hagan, también al modificarse las escalas, digamos, pasarían a tributar menos. Que ese es otro. ¿Se modifican las escalas? Esa es la pregunta. Esta es la gran pregunta, porque es el plan, por lo pronto. Al modificar el piso, el plan es modificar también las escalas. Así que esa es otra de las cuestiones. Mira, fíjate, los que dejarían de pagar, te voy a decir en cuanto a los rubros, ¿te parece? Fíjate, mira, en industria manufacturera sería el 58% de los trabajadores. Son 178.000 personas. En el transporte serían 65% de los trabajadores, son más o menos unos 133.000 personas. En logística y almacenamiento, el 74% de los trabajadores en actividad dejaría de tributar ganancias. Sí. En comercio mayorista y minorista, unos 48.000, que es más o menos un 46% de los trabajadores registrados en esa actividad. Y en el sector financiero, casi un... más o menos un 50% y 54% del rubro de la construcción. No pagarían ganancias los que cobren menos de 150.000 pesos brutos. Y acá me parece que sale, ¿no? El tema soltero o casado es a partir de este monto, seas lo que seas soltero, seas casado. En principio sí, hay que revisarlo después ahora en la letra chica. En principio sí, lo presentó Sergio Massa el viernes en el Congreso, dice que tiene apoyo de los distintos bloques. Esto que decíamos antes, dejarían de pagar ganancias 1.267.000 trabajadores. Sí. Y más de 100.000 personas que ganan entre 150.000 y 173.000 pesos por mes, pagarían menos. Esto es lo que hablábamos de las escalas. En el proyecto está el tema de las escalas, por eso te digo, después hay que terminar de ver la letra chica, lo que tiene que ver con lo que vos mencionabas de los casados, las escalas, pero está, en el proyecto está. La pregunta es, sí, que no te la voy a hacer a vos, pero no vas a tener respuesta, no porque no lo sepas, sino porque es casi una pregunta retórica la que voy a hacer. Obviamente, bueno, todo esto que va a dejar de recaudar el gobierno nacional, recordemos que todo esto es recaudación, ya sabes a dónde voy, es recaudación que tiene el Estado para después utilizarlo en distintas cuestiones. ¿De dónde va a salir? Porque esa plata la van a necesitar, no es que haya sobrante. Bueno, la va a necesitar, y además, en donde el gasto fiscal
por recomendaciones incluso del Foro Mundial de Davos, o sea, hoy los organismos que antes recomendaban achicar el gasto fiscal, incluso dicen, la Argentina fue de los que menos invirtió. El gasto fiscal se va a seguir produciendo. Las tarjetas alimentarias, por ejemplo, aumentan un 50% en estos días, un 50% a lo que ya estaban. Planes sociales hoy, Domi, tenés 800.000 beneficiarios de planes sociales. No, el gasto fiscal se va a seguir. Es muy grande. Exactamente. Bueno, acá estamos, vamos a hablar con los especialistas. Lo tenemos a Daniel Lechman, que es especialista en tributar, no porque sea un gran tributador como somos todos, sino que es especialista en la materia. La verdad que yo digo, es una buena noticia este proyecto. Pablo, se ha hablado mucho durante muchas campañas. Esto es bueno. ¿Coincidimos en eso? Coincidimos, buenas tardes. Los escuchaban lo que ustedes venían señalando, desde ya que es una muy buena noticia. Pocas veces se habla de bajar impuestos y ustedes señalaban lo del costo fiscal que esta medida tiene, que se ha establecido o estimado, mejor dicho, en 40.000 millones de pesos. Yo creo que mucho de eso vuelve justamente. Cuando uno baja impuestos, a veces se da el efecto inverso. Sí. Porque es cierto que se pierde recaudación en el propio impuesto a las ganancias, por la rebaja que va a haber o el aumento en los mínimos no imponibles y rebaja para lo que paguen empleados en relación de dependencia y jubilados, pero eso va a ir al consumo. En este nivel de salarios donde se establece el beneficio, son salarios medios donde mayormente lo que se cobra va al consumo. Entonces, los impuestos que se recaudan vía consumo van a venir a compensar en gran parte el costo fiscal de esta medida, con lo cual yo creo que sin dudas es una medida muy positiva para el bolsillo tan castigado de todos nosotros que tributamos mucho impuesto. Entonces, el que está escuchando y dice, yo cobro hasta 150.000 pesos brutos en mi salario, en mi trabajo. Entonces, ¿no voy a pagar impuestos? ¿Cómo? Exacto. Hoy por hoy, quien cobra 150.000 pesos brutos, que es como está establecido en el proyecto, acá se confunden montos brutos con montos netos, que es el salario de bolsillo, después de retener jubilación, el aporte a la obra social y demás. Pero 150.000 brutos son más o menos 125.000 pesos netos por mes. Sí. El que cobra este monto y está pagando, si es soltero, casi 100.000 pesos al año de impuesto a las ganancias, son 8.000 pesos por mes. Y el que es casado con 2 hijos, que es el ejemplo que se toma de la familia tipo, hoy está pagando 30.000 pesos al año, que son 2.000 y pico de pesos por mes. Esto dejarían de ingresarlo, dejaría de tributarse. Es mayor el beneficio para el trabajador soltero que para el casado con 2 hijos, que hoy tiene mayores mínimos no imponibles. Y cuando se pone este monto de 150.000 como tope, se hace para todos y todas, es decir, para trabajadores solteros. Porque hay muchos solteros que tienen hijos y que no están casados y que por ahí son familias solo mamá y sus hijos, por ejemplo. Es muy buena tu pregunta, eso también se contempla. Pasa que acá se toman 2 ejemplos en extremo como para poder graficarlo. Pero el que es soltero y no tiene derecho a deducir un cónyuge, porque no lo tiene, pero sí tiene hijos a su cargo, ese puede también tomar un monto de deducciones adicionales. Lo bueno es que con este proyecto se corta por lo sano. El que gana menos de 150.000, brutos son 125.000 netos, deja directamente de pagar impuestos. Algo parecido a lo que ocurrió en el 2013, 2014, por ahí lo recordarán ustedes, que se puso 15.000 pesos de monto tope. Porque históricamente, y vos señalabas esto de los reclamos en cuanto a ganancias, mucho se discute, ¿está bien que el salario pague impuesto a las ganancias? No. En todo el mundo lo paga, en realidad. El tema es el quantum, ¿a partir de qué monto? Claro. ¿Cómo se va a castigar a alguien que gana 100.000 pesos y hasta hace no mucho se discutía que uno era pobre por el monto de la canasta básica que costaba 50.000 pesos el año pasado y pagaba impuestos por apenas un poquito más que ese importe? Entonces, había una contradicción en eso. Hoy que se actualizaron los valores para este 2021, la canasta básica quedó en 53.000 pesos para la familia tipo y solo paga el que gana más de 100.000. Claro. Pero con esto, y esta es la clave, con este aumento en los mínimos no imponibles, mucha gente que hoy paga va a dejar de pagar el impuesto porque en rigor no son ganancias. Si tiene que destinar todo su sueldo al consumo, a la subsistencia, mal estaría en considerarse ganancia. El que gana 500.000 pesos por mes, bueno, otra es la historia, ¿no? Ahora, el que gana, por ejemplo, y tributa y queda fuera de ese piso, gana más de 150.000. En porcentaje, más o menos, ¿cuánto se calcula que lo va a beneficiar esta medida? ¿Cuánto más percibiría? En rigor se estableció que menos de 150 directamente no paga, con lo cual estos que hoy pagaban se van a ver beneficiados. En un ejemplo que yo he tomado, un trabajador casado con 2 hijos va a pagar, o sea, va a dejar de pagar más o menos estos 30.000 pesos anuales que se consideraba hasta ahora, y el soltero 100.000. Ahora,
¿Qué pasa? El que gana más de 150.000 todavía no está previsto si va a tener o no algún beneficio. Se dejó una brecha de entre 150 y 173.000 pesos, que en valores netos son 125 y 144, para que el Poder Ejecutivo establezca alguna medida para amortiguar el impacto de eso. Porque si no, el que gana 150.000 no paga y el que gana 150.001 paga como hasta ahora. Claro. Entonces, en esa brecha va a haber alguna medida que tiene facultad el Ejecutivo para determinar cuál va a ser el beneficio, seguramente arrimando más el mínimo no imponible a estos 150.000. El que gana más de 173.000 brutos, ningún beneficio respecto a la situación de hoy. Sigue como pagando como siempre. Exacto. Para ese nivel de ingresos no hay ningún beneficio. Lo que se había anunciado, y creo que ustedes lo señalaban, es que más o menos 1 millón de personas, 1.300.000 personas, entre empleados y jubilados, van a dejar de pagar el impuesto, de un total que hoy lo hacen de 2.300.000. Y es medio la media histórica de un 10% de los empleados en relación de dependencia y jubilados que pagaron siempre el impuesto. Lo que yo señalaba antes es que históricamente los mínimos no imponibles se actualizaban por decisión del Poder Ejecutivo. Después de algún reclamo sindical, de todas las movilizaciones, el Poder Ejecutivo definió un aumento en los mínimos no imponibles. Desde el 2017 quedó esto establecido por ley, que en forma automática se actualicen los mínimos no imponibles. Pasa que, por un lado, ya traían un desfasaje importante cuando salió la medida, y segundo, se actualizan por un promedio del nivel de las remuneraciones de los trabajadores estables, el famoso RIPTE, que ha quedado desfasado en relación a la inflación. Sin dudas que esto merecería, además que son actualizaciones anuales, en las generales de la ley ser actualizaciones semestrales para que acompañen un poco más el efecto de la inflación, si uno siempre viene corriendo de atrás y todo tarde. El tiempo. Exacto. Y por un índice que contemple el nivel del incremento de los precios, que es el IPC, y no el de las remuneraciones, que otra vez han quedado muy desfasadas en relación a la Daniel, precio. para los jubilados, 8 haberes mínimos. ¿Cuándo es más o menos por mí una jubilación de cuánto? A valores de hoy son 152.000 pesos. Está muy parecido y ligado al 150.000 que se ha definido para empleados en relación de dependencia. Y de hecho está previsto en el futuro que esa actualización se haga automáticamente. Y son 8 salarios o haberes mínimos. Si llegara a ser mayor el 150.000 de hoy o actualizado que fuera, respecto de los 8 haberes mínimos se va a tomar el 150.000, el que fuera mayor. Pero en alguna medida a los 6 haberes mínimos que hoy se contemplan, que son más o menos 115.000 pesos, esto también importa un beneficio para este nivel de ingresos bastante importante. Siempre se dice el jubilado, ¿cómo va a pagar impuestos a las ganancias? El pobre jubilado, pero no todos son pobres jubilados, hay jubilaciones importantes de montos significativos, bueno, y eso siempre pagaron el impuesto. La ventaja es que ahora en estos niveles medios de ingresos van a quedar afuera del impuesto. Eso es bueno realmente también para los jubilados. Sin dudas, la gran crítica era que el quantum del mínimo no imponible había quedado muy cerca de niveles de ingresos que otra vez poco tenían que ver con ganancias en realidad, sino con mínimos de subsistencia. Una crítica que siempre se ha hecho es que los autónomos tampoco ahora tienen ninguna ventaja, siempre estuvieron muy relegados en el tratamiento. El trabajador independiente que no es monotributista no tiene con esto ninguna ventaja. Nada, es verdad. En absoluto. Y lo otro que yo creo que con buen criterio hoy se puede deducir parte de lo que uno paga de medicina prepaga. Desde hace un par de años el alquiler de la vivienda permanente, que es un reclamo que se venía haciendo porque es lógico. ¿Cómo voy a pagar ganancias si yo no tengo un inmueble de mi propiedad, por lo que destino para esa mínima subsistencia de tener un hogar, y el alquiler que se destina a eso? Esto también desde hace un par de años atrás es deducible, pero nunca se contempló, por ejemplo, deducir lo que uno paga en educación privada. El peso que le quita cualquier particular al Estado mandando a sus hijos a un colegio privado, ese monto debería, más allá de las subvenciones generales que pueda haber, pero ser posible su deducción también a los fines del cálculo del impuesto a las ganancias. Ahora, vos recién mencionabas, bueno, esto que no recauda el fisco por cuestiones de ganancias, bueno, va a tratar de compensarlo por impuestos en lo que tiene que ver con el consumo. Pero justo ahora hay negociaciones que hablan del IVA en los alimentos, negociaciones con el campo. Digamos, en el medio también esto puede generar algún obstáculo ahí. Sí, es cierto, pero de cualquier manera, indefectiblemente, yo no tengo dudas que en este nivel de ingresos, lo que uno se ahorra de impuesto a las ganancias va a ir al consumo. De lo básico, o recreacional, o de vestimenta, indumentaria, de cualquier tipo, que va a terminar, porque el IVA, más allá de las discusiones que hay hoy, lejos de bajar en este país, y es un impuesto que afecta tanto a los que más tienen y de la misma manera que a los que menos tienen, en cualquier consumo que se haga. Entonces, sin dudas que hay impuestos que indefectiblemente tenemos que pagar y que de alguna manera lo que antes se pagaba vía ganancias, en una menor medida,
pero esto puede tender a incrementar y reactivar el consumo y eso tiene un efecto que se potencia. Yo estoy seguro que mucho vuelve en términos de impuestos. Fíjense que ahora hay una discusión muy grande, habrán comentado ustedes, el impuesto a la riqueza. Y acá se ve lo que se va a recaudar ese impuesto a la riqueza, más allá de la litigiosidad que va a ser mucha. Muy grande. Pero bueno, ¿cuál es la contrapartida de esto? Lo que no se ve y no se mensura adecuadamente. ¿Cuánto va a dejar de ingresar en impuestos por la menor inversión que va a haber en virtud de este nuevo cachetazo en cuanto a mayores y cada vez mayores impuestos, ¿no? Que ya no hay mucha tolerancia para eso. Entonces, bueno, acá a la inversa, lo que se baje de ganancias no va a volcarse en consumo y es una muy buena. Cortito, Daniel, lo último. ¿Hay algo ahí de todo este proyecto que digas, bueno, hay que prestar atención, esto no me cierra demasiado? No, yo creo que el proyecto es bueno, hay que contemplar bien qué va a pasar con el que gane 150.000 esa brecha que quedaría, porque es injusto, si no, imagínate un trabajador que tiene posibilidad de hacer horas extras y no las va a hacer para no quedar... No pasarse. No pasarse, porque si el pasarse le implica un salto muy importante en el pago del impuesto, seguramente va a desincentivar ese tipo de situaciones y sobre todo va a haber una injusticia en ese tramo de ingresos que está facultado el Poder Ejecutivo para ver de qué manera morigera un poco el impacto. Fuera de eso, yo creo que para este nivel de ingresos dejar de pagar este famoso impuesto al trabajo es muy positivo. Enhorabuena que se contemple una medida de bajar impuestos y que otra vez, yo no tengo dudas que va a sumar por algún otro lado, ya sea impuestos al consumo, reactivación que pueda haber en virtud de este mayor consumo que esto genere. Gracias, Daniel. Un placer. Bueno, vamos a seguir con este tema, pero ahora tenemos una última noticia.